estructura, como decía, es un desarrollo, es algo que va sucediendo, ¿no? Eh, entonces, como ese desarrollo que es, tiene que tener, bueno, justamente un avance. eh, con esto de un avance me estoy refiriendo a que, y sí, realmente yo lo que voy a hacer es pensar en dónde van a estar las cosas, ¿no? Qué tamaños van a tener, pero puedo modificarlas, ¿no? Esto es algo que hemos hablado ya en varias oportunidades, ¿no? No me quedo con una idea fija de lo que voy a hacer, ¿no? Eh, Acá en esta torsión nosotros nos damos cuenta de que está pasando algo muy, muy lindo, muy interesante también, ¿no? Que viene a ser esto de que yo en buena medida estaría como observando toda una situación de torsión muy tradicional que nos lleva a ver esto como el lado del lateral de la figura sí está cambiado, o sea, por eso se llama torsión, ¿no? El lateral estaría en este caso apuntando hacia acá y el lateral de la cadera estaría apuntando hacia el otro lado, ¿no? Eso es lo que llamamos normalmente en dibujo y en arte en general una torsión. Voy a ver que el frente de la cadera, que me va a servir mucho a mí poner esto acá, ¿no? Las espinas que se ven claramente ahí, y acá en la parte de los genitales podríamos inferir dónde se encuentra el pubis, ¿no? Y que a partir de ahí nos damos cuenta del gran nivel de torsión que está marcado por el oblicuo en este lado, ¿no? No sé si llegan a ver bien el oblicuo acá, ¿no? Entonces el oblicuo me estaría mostrando justamente cómo desde dicha espina, desde acá, cruza prácticamente hasta el volumen lateral, ¿no? Que se llega a ver allá otro volumen más y este de acá. Insisto, estoy haciendo todo esto muy suavecito para que se vayan guiando, ¿no? Cómo me organizo con herramientas de morfología, ¿no? De anatomía bastante básicas, como los grandes planos, cómo me organizo, ¿no? Para ir armando la forma. Los ejes, por supuesto, ahí se ve muy bien el lugar desde el cual vamos a salir, ¿no? Con el hueso del fémur inclinado hacia acá y que se va a cruzar con esta dirección hacia allá. También vamos a pensar en los cilindros. Les voy a poner el reloj. Así lo tenemos a la mano y vamos también tomando un poco de conciencia, ¿sí? De lo que es el tiempo que le vamos a dedicar, en este caso a la estructura, ¿no? Entonces tengo que ir corrigiendo. Ven que voy ensanchando. En un momento había una línea que estaba acá, la voy a marcar fuerte, sí, la corrí, la puse acá porque empecé a observar cómo la parte de acá de la espina, ¿sí? Se relacionaba directamente, ¿no? Este bordecito que vemos acá de la espina, tuve que correr un poco porque se relaciona directamente con esta dirección del, valga la redundancia, del lateral, ¿no? Entonces ahí es donde puse el ojo. Claro, a medida que voy armando la figura, me voy fijando también en cómo son sus contornos, ¿sí? Van a tratar, como hacemos siempre en este tipo de estudios, van a tratar de como dibujar todo a la vez, ¿no? Esa sería la idea.
la totalidad de la figura a la vez, porque es a partir de ahí de donde van a empezar como a compensar más la forma, ¿no? Yo ahora estoy dibujando así en esta escala, digamos, estoy dibujando como de lejos, mirando la hoja completa. Cuando entre en los detalles me voy a acercar y vamos a mostrar un poquito más algunas cuestiones del dibujo, que esto sería como nuestro lápiz azul, ¿no? Nuestro lápiz de boceto. Bueno, hasta aquí va a ir bien. Creo que voy a hacer esto así. Ahí estaríamos yéndonos hacia allá. No voy a seguir con el brazo porque voy a trabajar básicamente el torso, ¿no? Y este movimiento tan interesante que tiene acá. Ya acá me parece que voy a cortar un poquito, le voy a dar la forma al pecho. Entonces decía, estoy conectando, ¿no?, estos laterales justamente con esas líneas que van a tirar la dirección hacia allá, hacia la zona del pubis. Sabemos que tenemos ahí nuestro ligamento inguinal y después esto que va directamente hacia aquí, hacia la espina, ¿no? Acá tenemos el grupo genital y venimos con la línea que va a salir directamente de ahí de la espina, ¿no? La pierna que está saliendo hacia acá y también bien suavemente voy marcando la dirección de la pierna, ¿no? O sea, la volumetría de la pierna, con los cilindritos como hacemos siempre, ¿no? Siempre con estos cilindros nosotros le damos la forma y en ese cilindro que hacemos tengamos en cuenta esto que me parece destacable, muy importante también, que cuando nosotros hacemos un elemento, ¿no?, con los cilindros, como pongámosle que pueda ser un brazo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Yo voy a hacer no solo la dirección, ¿no?, o sea, viendo cuán redondo, digamos, se ve esto, sino que también voy a ver la proporción, o sea, la relación que hay entre uno y el otro, entre una parte y otra. Entonces, eso es importante, ¿no? Pensar en justamente en esta actitud de los volúmenes, no solo representar su perspectiva, sino de también su proporción volumétrica, ¿no? O sea, la relación no de altos y de anchos, sino la relación que tienen como volúmenes tridimensionales entre sí, ¿no? Esa es una manera muy muy interesante, intuitiva desde ya, de ver la forma y a nosotros nos sirve muchísimo, ¿no? Bueno, guiándome un poco por lo que estaría pasando acá, yo puedo ver a qué altura va a cruzar, bueno, desde ya, desde dónde va a salir, ¿no?, desde este borde, desde aquí, y tenemos una forma muy muy escorzada. Me sirve también pensar en la relación que va a haber entre las rodillas, ¿no? Cuánto más abajo, cuánto más arriba, qué pasa acá, ¿no? Cómo relaciono, siempre relaciono, ¿sí?, lo que está más escorzado con lo que está más en vista. Esto está escorzado, ¿sí? También está escorzado, ¿sí? Pero menos. Esta está como más para abajo, digamos, y esta la estoy viendo más de punta. Este corte acá es bien redondo, ¿sí? Esto no está tan escorzado y esto prácticamente está en vista, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo quiero llegar, ¿no? Hay que ajustar de nuevo la hoja de la pantalla, ahí. Y entonces voy viendo esto que decía, ¿no? Las rodillas. Perdón. Y me voy a fijar en esta relación, ¿no? Yo sé que
la forma sale como bien redonda, ¿no? Bien redonda. Acá arriba también voy construyendo estos cilindros muy básicos, bien redondo el corte, ¿no? De este cilindro, y a partir de acá ya sé que la cosa va a ir muy hacia atrás, ¿no? La forma está bien redondita ahí, y que esto va a ir para allá. Sé que una rodilla va a estar por completo encima de la otra, ¿no? O sea, y eso lo tengo que tener en cuenta, ¿no? Como que acá había una línea imaginaria. Eso me hace, ven, fíjense, bajar acá, pero también voy a ver qué pasa. Yo creo que esta está alta, digo, está larga, ¿no? Porque si yo bajo acá, y ahí es donde me interesa esto de decir y contar en qué está pensando uno al hacer estas estructuras, para qué sirven, ¿no? Hacer estas estructuras. Y claro, ¿qué pasa? El espacio que yo tengo acá, ¿sí? Este espacio de acá, si yo bajo mucho la pierna acá, ¿no? Como decía, si yo hago esto y después hago la pierna para allá, me queda demasiado grande. Necesito que este espacio se mantenga bien, como está planificado, prácticamente que había un eje ahí, ¿no? Y esto tendría que ser un espacio no más de esto, por ahí. Entonces ahí es donde empiezo a relacionar con la otra y digo, entonces esta está más corta, ¿sí? Esto es lo que cuesta mucho ver cuando hay escorzos muy pronunciados, ¿sí? Entender de que esto es largo, pero porque es profundo, pero que bidimensionalmente la rodilla termina totalmente arriba de la otra, es justamente a lo que vamos a apuntar, ¿no? Bueno, vamos a subir esta rodilla, por ende esta también, ¿sí? Y ahí está. De esa manera me fijo, ¿no? Este espacio también que está acá, ¿sí? La forma que va a tener ese espacio, y empiezo a cortar ahí, y que ahora sí la otra me tiene que dar bien abajo, ¿no? Bien abajo. Ahora marco el cilindro, voy a marcar así acá, y ya ahora estoy mucho más cerca de la propuesta que tenía en el boceto original, ¿no? Donde el pie está como por acá, ¿no? Ahí, y esta otra la voy a traer aquí, ¿no? Venir así, y ahí la pata de pollo que decimos, voy haciendo un ovoide. Acá vamos a muy bien, más o menos ahí. Yo creo que ahí ya tengo una estructura bastante aceptable, ¿no? Fíjense que ahora voy a corregir, esta es la parte que a mí me gusta que vean, ¿no? La trastienda de esto. Voy a corregir algunas cosas, ¿no? Viendo la totalidad, porque después cuando me ponga a trabajar en grande, ¿no? Y que yo empiece a trabajar a este punto, ¿no? Donde voy a decir, bueno, ahora sí, tengo que empezar con el cuello, etcétera, etcétera. Claro, una vez que yo haga eso, ya eh, voy a quedar como supeditado a lo que ya tengo hecho de estructura, ¿no? Entonces necesito siempre, en el momento que estoy viendo las cosas desde lejos, necesito empezar a comparar. Y una de las cosas que nos confunde mucho a nosotros cuando dibujamos son justamente los valores, ¿no? Cuando algo está sombreado, nos podemos confundir y pensar que es más chico, ¿no? Y cuando algo tiene mucha luz, está de valor muy alto,
podemos llegar a pensar de que es más grande, ¿no? Eso es muy común, pasa, ¿no? Veo que mucha gente dice, ay, no, uso ropa negra porque me hace más delgado. Bueno, digamos, es cierto, o sea, no es que uno tiene esa idea, es cierto, los colores que absorben la luz, o los valores en este caso que estamos hablando, ¿sí? Que absorben la luz, lo que pasa con ellos es que nos da esa sensación de más chico porque, como decimos, el ojo no va hacia ellos. ¿Sí? Nuestra atención, no es el ojo, es una forma de decir, ¿no? Nuestra atención realmente no va hacia ellos. Damos tanta atención, no lo observamos tanto, ¿sí? El efecto que se nos da es justamente ese, como si fuese algo más pequeño, ¿sí? Donde se estudia mucho esto es la teoría de la Gestalt, que les recomiendo muchísimo que empiecen por ahí con algún video en YouTube y después, bueno, si tienen la oportunidad de leer el libro de la Gestalt, la verdad que es muy interesante. Es una teoría hoy, al día de hoy, muy tradicional, digamos, muy conocida, de mediados del siglo XX aproximadamente, que habla mucho sobre la forma en la que percibimos las cosas, y sobre todo aplicada a las artes plásticas, ¿no? Bueno, ya ahora sí estoy como empezando a dar un poquito más de detalles. Vamos a bajar acá todavía más el glúteo para achicar ese espacio y para darle el tamaño, ¿no?, al glúteo, que es bastante grande. Siempre me pareció como caderón para hacer una figura masculina, pero también tiene que ver con la pose, ¿no? Bueno, como les decía, ya tenemos ahí unos minutos de boceto. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Yo voy a suavizar estos trazos, sabiendo, como digo, que no nos casamos con la estructura, sino que simplemente vamos a ver más en detalle la forma y comenzar un análisis un poquito más pormenorizado, donde ustedes también van a hacer esto, ¿no?, de pasarse a un lápiz más blando, ¿no? Y vamos a ver esto aquí y a ver si lo hace. No, automáticamente no, pero tenemos la posibilidad de agrandar aquí un cachitito más. Ahí estamos. Bueno, voy a, una vez que tengo esta idea bastante general, basada principalmente en cajas y cilindros, ¿no? Fíjense que no hice cilindros en los brazos porque no era tan importante, pero cuánto me ayudó el cilindro ahí en la pierna, ¿no? Tenemos que ver algo cuando observamos estos dibujos, que yo entiendo desde ya que es muy importante los ejes centrales, pero claro, el plano dorsal en este caso está tan inclinado, tan escorzado como lo estoy viendo, que la verdad que no me ayuda tanto el eje central para esa representación, para ese plano, pero sí me sirve lo central que está acá en el medio. Yo veo que aquí tengo una línea, como mostraba antes, muy importante, que esa línea incluso se van a alcanzar a ver, ¿sí?, las formas de los serratos, ¿no?, y cómo engancha con las direcciones del oblicuo, ¿no? Eso me sirve, o sea, esa línea para mí es buena, porque claro, sale de acá abajo, ¿no?, de este bordecito de aquí del oblicuo, que ya lo vamos a ir haciendo, ¿no? Sale de acá abajo, y esa línea tiene además una gestualidad importante, está como dividida en dos partes. Tiene acá la línea de la axila,
¿no? Y ya me voy a ir pasando a otro lápiz, que me parece que es muy... Sí, ahí está mejor. Y tengo estos triángulos, o sea, empiezo a observar qué es lo importante en lo que yo considero, ¿sí?, que es el plano principal de esta parte de la composición, ¿no? Yo me doy cuenta de que eso es lo que está adelante, ¿sí? Eso es lo que yo estoy viendo como lo frontal. Entonces, organizar ese plano, entonces digo, yo tengo que organizar lo que está pasando acá en el plano lateral, ¿no? Y para ello lo que voy a hacer es esto, ¿no? Voy a empezar a ver las direcciones principales, hacia dónde voy a ir desde ya, que hacia la espina que se ve tan bien acá, viene de acá el borde, como vemos, y entra aquí con el ligamento inguinal, y hay un bordecito acá de la espina muy marcado, que se ve que coincide ahí con la cajita que había hecho antes, pero si no coincide, lo hago donde yo veo que están las cosas, ¿no? Otra vez voy a eso. Si no coincide, si no veo que la estructura no estaba bien, porque la cadera no es una caja, ¿sí? La caja me tiene que a mí ayudar para hacer la cadera, pero no es una caja. Entonces, puede ser que yo la pifié ahí, ¿no? No se veía bien, no interpreté bien la forma, y lleva su tiempo hacer las cajas bien, hasta que uno le agarra la vuelta a todo esto. Y fíjense por dónde ando, ¿no? Vengo cruzando acá, ¿no? Bueno, voy a venir hacia acá adentro también con el borde de la costilla, voy a salir acá con el pectoral, ¿no? Y voy a volver desde allá arriba también con una rama del pectoral aquí y otra aquí. Esto del pectoral y las ramas, bueno, digamos, no es en sí, es anecdótico. Lo que quiero mostrarles es el camino que elegí, cómo defino yo lo que me parece más importante, ¿no? Y estoy trabajándolo en base a los grandes planos. Es por eso que decimos que la anatomía artística tiene que ser una herramienta, ¿no?, para tanto sea la construcción de la figura como para el análisis, el estudio, ¿no? Este trabajo que estoy haciendo actualmente, sí, se lo súper recomiendo. Hoy lo vamos a hacer, lo van a hacer ustedes también, ¿no? Pero se lo recomiendo muchísimo, que es estudiar la obra de los grandes maestros, como debemos estudiar nosotros los dibujantes, ¿no? Que es a través del dibujo, ¿no? Nuestra forma de estudio es dibujar, nuestra forma de expresión es dibujar, ¿sí? La manera en que entendemos las cosas es a través del dibujo, porque somos dibujantes y no somos simples observadores de la obra, como puede ser una persona que no tiene el conocimiento técnico ni artístico como para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, fíjense lo alta que quedó esa oreja, como media confundida ahí con esta especie de vincha que tiene, ¿sí? Entonces voy a venir. Y otra vez, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Estoy trabajando, sí, un poco los contornos, pero estoy trabajando mucho sobre estas líneas, ¿sí?, que están cruzando. Líneas, digo entre comillas, ¿no? Son líneas de fuerza, seguro que son líneas de fuerza, son tensiones, ¿no?, musculares, marcan la torsión. Es eso lo que está mostrando Miguel Ángel, ¿no? Está mostrando justamente todo ese trabajo que hizo ahí en el lateral, ¿no? Y en el frente, la parte más desde abajo, ¿no? Ahí vamos por acá, ¿no? Así, y ahí también es toda la cabeza bien redonda y tiene como un pelo. Esa ya no nos vamos a preocupar tanto por lo que esté pasando ahí arriba, pero queremos darle un aspecto completo a la figura, o sea, que no nos quede
media cabeza ni nada de eso, ¿no? Ahí, ya ahí, tirando algún valorcito, ¿sí? Y otra vez así, no voy a hacer copiar todo el dibujo. Me interesa más que nada que se entienda cómo me guío, por dónde voy, qué miro, dónde estoy mirando, ¿no? Donde lo que ustedes ven que estoy dibujando es lo que estoy mirando en la referencia, ¿no? Entonces miro, comparo, ¿sí? Tengo un planito y me empiezo a pensar en eso que hice al principio, ¿no? Este plano de acá arriba, ¿sí? Entonces me fijo justamente, ¿sí? Cómo van a venir estas líneas, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Este plano me interesa ahora, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Hacia dónde se dirige esa línea? ¿A qué altura, ¿sí? Se encuentra con las otras líneas? Ese hombro ahí quedó muy alto y exagerado, lo vamos a bajar un poco, ¿no? Y es lo que me va a ayudar a hacer esto, a ir como compatibilizando las cosas, ¿no? Eso es lo que hacemos, dibujar todo a la vez y nuevamente arranco con una línea que cruza. Otra vez estoy fijándome en la línea que cruza. Hablo de este caso, ¿no? O sea, después ustedes van a trabajar otras imágenes, pero quiero decir que justamente las herramientas anatómicas son las que nos van a servir a nosotros para organizar la mirada, ¿no? Pensar en dónde voy a dibujar, qué es lo más importante. En este caso se darán cuenta, no me interesa prácticamente en absoluto el contorno, ¿sí? Los hago, son los bordes de la figura, ¿sí? Pero donde me estoy focalizando, donde está empezando a aparecer el volumen, ¿sí? Tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con directamente las líneas internas, llamémosle, que se llaman líneas internas, pero digo, estoy haciendo volúmenes internos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Estoy haciendo volúmenes internos. Veo la relación que hay entre una escápula y la otra, ¿no? Hasta aquí llega una de las escápulas, ¿no? Acá tenemos un trapecio muy marcado, va a salir bien desde acá la forma y que se va a ir perdiendo hacia acá, de una sombra interesante ahí bien marcada en los espinales, ¿no? Estos bocetos de Miguel Ángel a mí me gustan muchísimo, ¿verdad? Me parecen, bueno, ahí estoy bajando, generando un poquito más de espacio acá abajo. Si siempre prefieran exagerar, es mejor exagerar y volver, no decir, bueno, prefiero marcar de más, ¿sí? Las formas, marcarlas de más, antes que hacerlas demasiado lisas, ¿no? Chatas. Prefiero entender cuál es la verdadera dirección, ¿no? Cuál es el gesto, y después tener que suavizarlo, ¿sí? A hacerlas demasiado lisas. Sigo con mi actitud de marcar estas fuerzas que cruzan, ¿no? Fíjense la sombra ahí de los deltoides, o cómo van estas sombras marcando bien hacia allá, hacia la parte en la que el deltoide se mete y se termina como enganchando allá atrás, ¿no? Entonces voy a hacer eso, a dar la sensación de que me voy metiendo para allá, ¿no? Nuevamente sigo con el plano superior que venía haciendo, ¿sí? Veo dónde está la forma, ¿no? Donde se ve esto como en la continuidad del cuello, ¿no? Hay una inserción importante del trapecio y de ahí va a salir la rama dorsal del deltoides pegando la vueltita hacia allá también, hacia la zona, como decía,
del lateral del brazo. Vamos a simplificar bastante el tríceps, ¿no? Que se va a ver aquí un momento donde desaparece la línea y acá alcanzan a ver los solapados, como Miguel Ángel entiende de que hay una dirección, ¿sí? Acá por una rama del tríceps, ¿sí? Y acá por la otra, y acá finalmente por el tensor este. Y acá tenemos entonces el borde del braquial, el tensor apocondríaco y el borde del braquial que va hacia el codo también. Al brazo dije que no le iba a dar mucha atención. Y vamos nuevamente a seguir organizándonos en función de las líneas de fuerza que cruzan, ¿no? Tengo otra que le había marcado aquí que me pareció destacable, ¿no? Una conjunción de serrato y una parte del oblicuo, y hacia acá la costilla del lateral, ¿no? Porque las costillas van como desprendiéndose así y estarían como pegando la vuelta y metiéndose allá atrás del esternón, que andaría como por ahí, por lo menos, si es que no, más allá todavía, más allá dan la vuelta a las costillas, entonces se van a ir viendo de esa manera. Ahí tenemos todo este lateral. Este dibujo es interesante verlo acá en Arts and Culture de Google, porque se ha cometido ahí una cosa que los estudiosos no saben si fue obra de Miguel Ángel o de quién, ¿no? Porque en los dibujos de Leonardo y en los de Miguel Ángel también, a veces se han intervenido, como se llaman, ¿no? Que alguien metió mano. Y es raro que use un material tan brillante, ven que acá brilla, que parece grafito, sobre la pluma, y que estas iluminaciones también dan la sensación de un trazo. Las iluminaciones son los blancos, esto que le agregaron, un trazo un poco más tosco. O sea, cuando se ve la forma en la que se trabajó la pluma y después se ve la forma en la que se trabajó el valor ese bajo con lo que muy posiblemente sea punta de plata, ¿sí? Que porque no era tan común el grafito, se ve como una calidad distinta, y no solo que se ve una calidad distinta, sino que también la otra problemática que hay es que da la sensación de que Miguel Ángel no hubiese hecho esa mezcla, ¿no? Bueno, vemos acá abajo que yo estoy organizando todavía estos grandes cruces, ¿no? de fuerzas que nos van a mostrar la torsión tan interesante que estamos viendo, ¿no? Y viendo eso hacia acá me doy cuenta de que, bueno, sí, tengo un poquito de lo que la torsión que se mandó, ¿no? Lo que sería el oblicuo del otro lado, ¿no? Y ese oblicuo del otro lado, si yo lo hago acá donde había trazado, ven, me queda como muy continuado esta forma, y veo que no es tan así. Entonces acá debo retroceder un poco, ¿no? Y hacer todavía más angosta la cintura, y eso me va a traer obviamente algunas repercusiones, ¿no? Pero por supuesto lo voy a hacer, ¿no? Porque donde coincidían las cosas acá en el brazo y en los hombros, ahí va todo bárbaro, pero donde no coinciden yo tengo que corregir,
Y eso es lo que quiero que ustedes vayan viendo, ¿no? Cómo la estructura tiene que ser funcional al dibujo. Tengo que ponerme yo a repasar la estructura, ¿no? Entonces ahí la estoy juzgando, ¿sí? Vamos a ver más este sector. Tengo que ver aquí el ancho. Me parece que voy a andar bien, ¿sí? No estoy tampoco sopesando mi dibujo, pero me parece que voy a andar bien, ¿no? Que esto va por acá. Vamos a traer quizás un poquitito, apenas el eje más para allá. Es posible que me vaya todavía un toque más acá, porque fíjense todo lo que comí acá. Entonces, todo lo que comí del otro lado, ahora lo tengo que tratar de recuperar, digamos, del lado de allá. Ahí vengo por acá, ¿no? Y vamos a seguir con el otro consejo muy importante, que es que estas líneas de fuerza, que en este caso, en esta pieza en particular, son tan importantes, las de la torsión, están compuestas de muchas cosas, ¿no? Músculos, huesos, como sabemos nosotros, pliegues de la piel, solapados de volúmenes, como todo lo que está pasando acá, donde nosotros vemos que se van solapando, que tranquilamente eso se puede hacer así como lo estoy haciendo, marcando una dirección general de la sombra y después empezando a hacer como las divisiones, haciendo lo que se llama trama cruzada, ¿no? La trama cruzada es esto, que voy cambiando la dirección de la trama justamente. Ahí, ¿no? Y con eso marco la forma del músculo, ¿sí? Simplemente, o del hueso, ¿no? Lo que sea de lo anatómico que estoy haciendo. Entonces voy solapando esos entrecruzados, ¿no? Que vemos que los aplica también esta misma técnica, la que la aplica acá. Si no se fija, todo abajo hay una dirección así, después viene una dirección así, después hace esto de nuevo, acá otra vez así, y así va, ven, dándole la forma a lo que sería el deltoide en ese caso, ¿no? Entonces ya voy a venir otra vez acá. Ahora sí voy a reconstruir acá donde estuvimos modificando, ¿no? Me parece que esto va a andar mejor así, y a partir de acá ya tengo todo medio ganado. Entonces decía que tenemos huesos, tenemos músculos, y con esta técnica, ¿no?, de la trama cruzada le vamos dando la forma. Tenemos que pensar a esta altura ya de nuestro curso, tenemos que pensar en la forma de la sombra, ¿no? La forma de la sombra es pero fundamental para nosotros, porque ¿qué va a hacer la forma de la sombra? Va a hablar justamente de eso, de los grandes planos, ¿no? De los grandes planos. Entonces, la forma de la sombra, ¿qué digo? Digo que la forma de la sombra, por ejemplo, ¿no? Acá, a la que estaba haciendo recién, estoy tirando esta bien abierta, ¿sí? Tiene esta otra que está acá, entonces yo empiezo a tirar esa idea acá, a ver cuál va a ser la forma de la sombra, ¿sí? Entonces veo que viene por ahí, ¿sí? Idem acá, la forma, ¿se entiende? O sea, exactamente qué forma va a tener la sombra, no el plano ni el valor, ¿no? Sino tengo que mirar la sombra como un elemento abstracto, ¿sí? Abstracto, y saber juzgarla, y ahí empiezo también a sopesar eso. Me ayuda muchísimo
el conocimiento anatómico, porque yo ya sé que algunas cosas no tienen que ver directamente con, por ejemplo, no sé, un músculo. Entonces, como yo ya sé eso, digo, acá está este músculo yo lo vi, tiene esta forma, lo he dibujado un par de veces y ahí nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Cuando nos empiezan a cerrar los números, porque digo, bueno, entonces siempre va a quedar esto bastante parecido a tal forma, ¿no? Como decir, no sé, pues si una cosa sencilla, el deltoide va a tener esa forma triangular de letra delta, ¿no? Entonces, mal que mal siempre me va a dar esa forma. Y ahí veo ya los pormenores de esa forma porque yo quiero representar una figura en particular, en una posición con unos deltoides que están así, que están así, ¿no? Entonces, claro, ya tengo una referencia, ¿no? Tengo ahí un punto de partida. Digo, el deltoide mayormente me va a dar una forma así, así, ¿no? Bueno, en base a eso yo voy modificando. Digo, este deltoide, no sé, por decir algo, es más cuadrado. El otro, digo, este otro, no sé, más redondo. Pero, digamos, tengo un punto de partida, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando así, medio rápidamente, porque ya me entendieron el concepto, ¿sí? Y voy a seguir haciendo como los comentarios de lo que estoy mirando, ¿sí? Entonces me empiezo a concentrar nuevamente acá, ¿no? En una especie de dientes que tiene el dorsal, que Miguel Ángel lo sabe muy bien, ¿no? Unas formas como dentadas, ¿sí? Porque así como pasa con con los serratos y el oblicuo, también pasa en cierta medida con el dorsal, ¿no? Entonces, a partir de ahí, insisto, empiezo a ver la forma que va a tener la sombra. Ahí hay una grande. Esta grande nos va a dar la sensación de que va hacia este pliegue, que esquiva primero para allá y que sale con una segunda rama para allá. Eso le damos una sombra. Y después, ¿no? El teres mayor, ¿sí? O redondo mayor, que va a salir directo para allá y que va a ir hacia la punta de la escápula, ¿no? Que estaría aquí, y que desde el lado, desde allá, va a venir el borde del filo de la escápula. El borde del filo de la escápula. Sombra. Sí. Y la otra parte del redondo mayor. Sí. Lo hizo, fíjense que lo hizo el redondo menor. ¿Sí? Tenemos el redondo mayor, ¿no? Y hay una liñita acá, que no sé si la alcanzan a percibir, lo hizo. Y está bueno que se haya dado cuenta de eso y que lo haya marcado, ¿no? Y otra vez entramos ahora, ¿no? En esas volumetrías tan marcadas que va a ser para el solapado del trapecio, ¿sí? Y el infraespinoso que va a chocar acá, y otra vez me concentro en la forma de la sombra. Otra vez empiezo a dibujar esa forma que va a tener la sombra. Ahí, ¿no? Y acá, bueno, como es un dibujo medio rápido lo que estoy haciendo para mostrar, vamos a darle aquí una general, una sombrita general. No voy a hacer las ramas como él bien las hizo ya, pero me interesa esto, ¿no? Bueno, acá tengo un plano que lo hizo bien acostado con esta dirección de la trama tan linda, y como engancha, como decía, el infraespinoso acá, y se ve ese borde oscuro, esa sombra, es justamente el redondo menor que se mete debajo del ojo. Bueno, ahí estamos. Ahora estoy ya con el abdominal bajo, ¿no? Empezando a marcar la línea de las costillas, ¿no?
y siempre focalizándome, como digo, en la dirección principal, que en este dibujo tiene que ver con todo esto que cruza de un lado al otro. Estoy trabajando mucho lo interno, ¿no? Y eso sí, sea la imagen que les toque, digamos, les pido que ustedes también se focalicen en las líneas internas, ¿sí? No digo que dejen de lado las líneas de contorno, pero sabemos que en esta última etapa del curso estamos trabajando básicamente el volumen. Por supuesto que si quieren trabajar con otro material que no sea lápiz o que no sea digital, pueden trabajar con pasteles, con carbones, son rápidos, ¿sí? Son divertidos de usar también porque van difuminando con el dedo, ¿sí? Tengan en cuenta eso, pueden usar otros materiales que les permitan trabajar el valor de manera dinámica y rápida, ¿no? Bueno, sigo por aquí trabajando estos últimos planos que son los que voy a hacer y voy a empezar ya a ultimar detalles. No es que esto esté terminado ni que lo considere ya un estudio final, pero sí me interesaría hablar de los lápices muy blandos. Yo acá, como estoy con agua, como estoy simplemente haciendo más presión, ¿no? Pero quiero mostrar algunos puntos importantes, quiero sí llevar la mirada, organizarnos, ¿no? Como decía, esto de lo artístico de la anatomía, ¿no? Y me interesa que haya un cruce desde acá, que venga para acá. Esta zona me parece todavía súper interesante y después podemos venir hacia acá, ¿no? Y voy a ir por ese lado, ¿no? Que es en buena medida, esto que yo estoy haciendo, es en buena medida mi lectura, ¿sí? Esto me llama poderosamente la atención, me encanta. Veo esto acá, ¿sí? Este sector de acá, pese a que salió ese brillo que, insisto, es sospechoso que Miguel Ángel haga eso. Después claramente viene por aquí, esta zona también es muy interesante, el contraste que hay acá está buenísimo, ¿no? Entonces voy a tratar de llevar un poco el ojo también a ese tipo de lecturas, ¿no? Y a veces voy a remarcar algunas sombras, ¿no? Algunos lugares fuertes, interesantes, y otras veces contornos, ¿no? A veces líneas internas, sectores internos de la figura, y otras veces los contornos me van a ayudar. Como por ejemplo me parece que estos solapaditos acá, es curioso eso que se ve al oblicuo del otro lado, cómo se solapa el abdomen acá sobre el oblicuo, me parece también interesante, ¿no? Bueno, ahí el tensor de la fascia lata lo tendría que subir un cachitito, ¿no? Y bueno, por supuesto que hacia acá seguiría, ya no vamos a avanzar tanto. Si tienen tiempo de trabajar ustedes, y podemos ver también algo de ojo, espero que lleguemos, porque sí. Y hasta ahí ya tendríamos esta forma como bastante avanzada, ¿no? Ahí vamos, ¿no? Entonces acá me interesa mostrar bien el volumen de esto. Y como la sombra se marca tanto acá, ¿no? Y ahí ya estoy logrando mostrar bien esta dirección fuerte que cruza acá
y a través de las sombras de aquí mostrar cómo se va en buena medida fusionando el volumen. Entonces estoy ahora ya en la tercera etapa, ¿no? Pasamos la primera de la estructura básica, ahora después empecé con la anatomía propiamente dicha, definir, como les fui mencionando, los músculos, los huesos, esto y aquello que hablamos, pero ahora ya estoy en una etapa, si se quiere, más pictórica, ¿no? Donde estoy haciendo acentos, viendo qué rescato yo de la figura de Miguel Ángel, cuál es mi lectura. Es interesante eso, que uno ponga su lectura, ponga su punto de vista en esto, ¿no? Eh, Todavía siento que acá hay que corregir, ¿no? Para que no quede tan raro, lo veo más, un poquito más alto quizás, no, un poquito no, bastante más alto, ese era el problema, estaba más alto. Ahí lo descubrí, claro, es más alto. Y ahí sí me da espacio para hacerlo redondito y puedo hacer esto que vendría a ser, ¿sí?, redondo mayor. El menor es apenas esta depresión que aparece acá, que se llega a ver porque estaría como más desde el otro lado, ¿sí? Y después liga con lo que es el infraespinoso, que es este de aquí, y finalmente se ve el solapado y la forma de la escápula, el filo superior, ¿no?, bordeando ahí con el trapecio que va para allá, ¿sí? Entonces creo yo que ahí me hacía falta un poquito de espacio, ¿no? Y eso me ayudó, porque veo que esta dirección de acá, sí, es más inclinada, incluso todavía más de lo que yo lo estoy haciendo aquí, sí. Detalles, ¿no? Detalles que uno va viendo sobre la marcha, ¿no? Ahí tenemos esto. Bueno, quizás que este también necesitaría, y ya estaría haciendo correcciones y detalles menores, ¿no? Achicando este espacio, etc. Bueno, me interesaría entonces que arranquemos con un planteo así, ¿sí? Yo los voy a ir guiando un poquito, le vamos a dar un buen tiempo. Vamos a hacer en un principio un estudio de media hora de una obra clásica.